Muy bien. Toda institución de salud, y nosotros las ópticas estamos considerados como institución de salud, necesitamos hacer un resumen de lo que trae el paciente, en este caso una historia clínica. La historia clínica consta de tres partes principales, ¿no? La anamnesis, la evaluación clínica y finalmente el plan y manejo optométrico. Es importante realizar el tema de la anamnesis, ¿no? Para poder nosotros ir proyectándonos a qué tratamiento le podemos dar al paciente, ¿no? La anamnesis básicamente viene del griego y de la palabra recuerdo. Y aquí es donde el paciente nos va a referir todas las molestias o todos los antecedentes personales que el paciente nos va a referir durante la consulta. Las reglas generales para hacer una atención optométrica es principalmente un entorno privado. Posteriormente, el saludo importante de presentarse como profesional de la visión y el entorno físico tiene que ser completamente impoluto, ¿no? Limpio, para poder nosotros atender un paciente como se debe. Este es el formato de la anamnesis, ¿no? Consta de datos generales, entre ellos nombres, teléfono, fecha de nacimiento, lugar de residencia, dónde vive, porque de acuerdo al lugar de residencia es donde se va a manifestar algunas patologías que podemos encontrar en un paciente, como en los casos de carnosidades o terigio, por ejemplo. Ocupación, ¿a qué se dedica el paciente? Si es artesano, si es profesional ingeniero, arquitecto, ¿no? O diseñador, importante para nosotros ir pensando cuál es el tratamiento que le vamos a dar, ¿no? El tratamiento visual. Géneros, hombre, mujer, motivo de consulta. Aquí, esta parte del motivo de consulta es clave para que nosotros podamos resolver el problema por el cual viene el paciente. Si entre ellos, por ejemplo, ahora vamos a ver más adelante cuáles son los motivos de consulta, pero por ejemplo, si el motivo de consulta es que el paciente no ve de lejos, entonces yo tengo que resolver su problema. No tratar de venderle, por ejemplo, o proveerle unos lentes para visión de cerca. Si su motivo principal es para visión de lejos, necesito prescribir o proveerle unos lentes para visión de lejos, ¿no? Entonces, esto es clave. Siguiendo con el tema de anamnesis, vamos a ver los antecedentes personales. Entre ellos, por ejemplo, si ha tenido algún tipo de cirugía o alguna intervención, algún accidente, alguna enfermedad ocular. Aquí es donde el paciente nos va a referir, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, cataratas, problemas en retina, eh, conjuntivitis, ¿no? Entre muchas otras patologías y cirugías que el paciente ha podido tener. Es importante para nosotros poder evaluar eh, correctamente y darle un plan de tratamiento, ¿no? Entre, entre ellos, es importante saber si el paciente usa refracción, usa medida. ¿Usa medida? Sí, no. Si usa medida, vamos a ver cuál es la medida que tiene en este momento. O sea, esto se anota aquí, en la historia clínica, ¿no? La medida que usa, por ejemplo, se me ocurre ahorita, en este momento, +2 en el ojo derecho, +3 en el ojo izquierdo, por ejemplo. Eso como antecedente, porque a la hora que nosotros vamos a evaluar, nosotros tenemos que basarnos un poco en su refracción anterior. No voy a pretender cambiar totalmente, radicalmente, lo que el paciente viene usando. Porque en algunos casos puede decir que uno le provee unos lentes nuevos y el paciente puede decir, con mis otros lentes veía mejor. Con estos no veo tan claro. Por eso es importante conocer su refracción anterior.
Así también la última fecha de control, cuando se hizo el último examen, hace 6 meses, hace un año, 2 años. Aquí es donde se anota esa información. Importante también conocer cuáles son los antecedentes familiares, ¿no? Con respecto al tema ocular. El glaucoma, por ejemplo, es una patología que se hereda y que se adquiere a partir de los 40, 45 años, si es que el paciente lo va a desarrollar. Es importante conocer esta información para poder orientar correctamente al paciente. En algunos casos, cuando un paciente ya viene con patologías, nosotros como optometristas ya no lo podemos tratar, pero nosotros podemos detectar el problema y derivar al profesional correspondiente, en este caso el oftalmólogo. El motivo de consulta es muy importante, por eso es que vamos a mencionar aquí cuáles son los diferentes motivos de consulta que se van a ir presentando. Debemos nosotros saber preguntar, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué características tiene la molestia, en este caso el síntoma que nos va a referir el paciente, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente dice, me duelen los ojos, ¿no? Uno tiene que seguir ahondando un poquito más, si le duele más en la mañana o en la noche, cuando inicia el día en su trabajo o al finalizar el día, ¿no? Eso es importante para nosotros ir descartando qué probables anomalías visuales podría tener este paciente. ¿En qué parte del ojo, no? Si en la parte superior, en la parte inferior, en la parte central, ¿no? O si tiene algún tipo de cefalea o dolor de cabeza, en qué parte, si el dolor es frontal o es occipital, eso tiene mucho que ver con el tema de la visión y salud ocular también. ¿Cuándo inició? Hace un día, hace 2 días, hace un mes, ¿no? Entonces sí es importante conocer el inicio de la sintomatología que puede tener un paciente. ¿Cómo evoluciona? Quiere decir cómo se da en el tiempo, ¿no? En el día, cuántas veces tiene la molestia, o por A o B, un paciente dice, yo veo muy bien, pero en las noches ya no veo bien, ¿no? Entonces es importante saber en qué periodo, o puede ser viceversa. Yo en la noche veo bien, pero en el día no veo bien, ¿no? Entonces eso se puede ver mucho a problemas de retina, el cual ya con exámenes objetivos podemos ir descartando. En los factores asociados se refiere a otras enfermedades como la diabetes, la presión arterial. Estos van a ir disminuyendo de alguna manera la agudeza visual o el campo visual también. Algunos otros síntomas acompañantes como el lagrimeo, como ojo rojo, también es importante ir descartando y seguir preguntando para llegar a un diagnóstico final. Dentro de los motivos de consulta, lo hemos ordenado aquí con mayor frecuencia, lo siguiente, ¿no? El paciente puede venir porque tiene una visión borrosa de cerca. Es muy clásico en pacientes mayores de 40 años, ¿no? El paciente dice, ya no puedo ver de cerca, ahora tengo que alejar para poder ver de cerca, ¿no? Y eso ya le genera una incomodidad al paciente. ¿Cuáles son las, o mejor dicho, el paciente presenta molestias o fatiga ocular, ¿no? O sea, no sabe en qué momento siente la molestia o el cansancio, ¿no? Simplemente presenta esta incomodidad. Entonces, esto probablemente se deba a un problema visual. Sensación de quemazón o lagrimeo, es lo que nos refiere el paciente, ¿no? Me arden los ojos y eso me genera un exceso de lagrimeo, ¿no? Entonces, esta sensación de quemazón o lagrimeo generalmente es por una sequedad ocular. El paciente viene y dice, vengo por una revisión de rutina, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita nuevas gafas. Quizá la montura o los lentes ya están bastante rayados y necesita un cambio.
también puede venir porque se le rompió los lentes o perdió sus gafas, ¿no? Cefaleas, dolores de cabeza relacionadas con la visión. Aquí hemos repetido esto. El tema de conjuntivitis, a veces viene el paciente y dice, tengo el ojo rojo, o los bordes de los párpados están rojos. Entonces, en estos casos, cuando uno detecta esto, esto sí ya es un tema para derivar al especialista, ¿no? En este caso, el oftalmólogo. Paciente que viene con el temblor o picor de párpados, o sea, es como un tic, una vibración en el párpado superior. Generalmente eso está relacionado con estrés visual, ¿no? Estrés, mucho estrés, y es justo en esas zonas de terminaciones nerviosas el cual comienza a vibrar más de lo normal, ¿no? La fotofobia es un problema de aversión a la luz, o sea, el paciente no tolera la luz. Entonces, esto puede deberse a un problema de astigmatismo. El paciente que presenta fotofobia generalmente es un paciente que tiene un astigmatismo bastante alto, ¿no? Entonces, esto puede ser un motivo de consulta para nuestro día a día, ¿no? El dolor ocular, que puede ser por una presión alta del ojo, pérdida de visión unilateral o bilateral, o sea, totalmente nublado o negro, ¿no? Una visión totalmente negra. Esto puede ser por un problema en el nervio óptico. Importante conocer todos estos motivos, ¿no? Ya el osteoftalmos, uni o binocular, está referido a cuando los ojos están más salidos de la órbita que lo normal. Esto se debe principalmente a una hipertiroidismo, ¿no? Diplopia, visión doble, el cual el paciente llega a nuestra consulta y dice, yo estoy viendo doble, ¿no? De pronto tengo visión doble. Esto generalmente ya es un problema neurooftalmológico, el cual se puede corregir con unos lentes prismáticos, pero antes de hacer esa corrección tiene que verlo un neurooftalmólogo para determinar cuál es el problema, cuál es el origen, ¿no? La anisocoria, esto básicamente es diferencia del tamaño de la pupila entre ambos ojos. Esto de igual manera corresponde a un problema neurooftalmológico, ¿no? Básicamente de las vías, eh, de las vías visuales que llegan a la parte del cerebro. En el tema de, como motivo de consulta, las fotopsias y visión de halos. Esto básicamente es cuando la presión del ojo está bastante alta, el paciente ve halos de colores alrededor de los puntos luminosos. Entonces es otro indicio el cual nos puede referir el paciente como motivo de consulta. El estrabismo es una desviación manifiesta del ojo. El paciente llega con un ojo desviado totalmente, sea hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, nosotros al momento de la consulta tenemos que ir observando todos estos signos, ¿no? que puede presentar un paciente. El paciente puede decir, me canso cuando leo o no puedo leer bien, se me salta las palabras, ¿no? Entonces, este motivo corresponde básicamente a un problema muscular del ojo. Si un paciente viene y me dice esto, o sea, probablemente tenga un problema en los músculos extraoculares. Necesita algún tipo de terapia visual o una evaluación de músculos extraoculares. Eh, un paciente puede venir con problemas de visión de colores, confunde los colores así de pronto, de manera súbita. Todo el tiempo ha tenido muy buena visión, pero de pronto confunde colores, ¿no? Hay, hay una patología el cual genera esta confusión de colores. O sea, el rojo no lo ve rojo, el verde no lo ve verde, lo ve como azul. Entonces, estas alteraciones de colores, por ejemplo, una patología que puede alterar esto es un problema, una enfermedad que se llama sífilis, ¿no?
una enfermedad venérea que se llama sífilis. Entonces, esto podría generar esta alteración de los colores, ¿no? La ingesta de algunos fármacos también pueden alterar la percepción de colores, ¿no? Sobre todo personas que sufren de asma y toman mucho corticoides, entonces puede haber alguna alteración de colores, ¿no? Los cuerpos extraños son cuerpos que llegan al ojo y comienzan a generar un lagrimeo excesivo o un enrojecimiento al paciente. Hay pacientes que llegan y con el ojo rojo y no saben por qué. Y es porque en el trabajo, ¿no? Se le insertó un cuerpo extraño en el ojito y está generando esa incomodidad. Como examen de rutina, también vamos a ver que se puede realizar una evaluación del segmento anterior. Para esto vamos a utilizar un instrumento que se llama lámpara de hendidura, el cual nos va a permitir ver todo el segmento anterior, la córnea, la esclera, los bordes de los párpados, pestañas. Entonces, para poder detectar qué cuerpos extraños o qué anomalía presenta la parte anterior del ojo, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Dentro de otro motivo de consulta que es uno de los más importantes, el paciente viene con el ojo rojo, ¿no? Aquí hay tres casos importantes que se diferencian, ¿no? Este enrojecimiento frente a estos dos que están abajo, ¿no? El primero se llama equimosis subconjuntival o hemorragia subconjuntival también se llama, ¿no? Es por una rotura de las venas de la conjuntiva. Esta hemorragia se reabsorbe de 7 a 10 días. O sea, no hay ningún tratamiento que pueda solucionar esto en un día. ¿Ok? Eso para diferenciar un poquito el ojo rojo. Después tenemos la inyección conjuntival, esta que está aquí abajo, al lado izquierdo. Vemos que toda la parte blanca del ojo se encuentra roja. Esto básicamente es por una conjuntivitis. Puede ser conjuntivitis viral, conjuntivitis bacterial, alérgica, y el tratamiento es netamente oftalmológico. A veces las personas llegan con estos cuadros clínicos y a la óptica y lamentablemente nosotros no podemos solucionar esto. Esto ya lo Eso es lo tiene. que le iba a preguntar. Sí. Eso es lo que le iba a preguntar. Casi todos esos casos Ujú. son para referirlos con el oftalmólogo. Exacto, así es, ¿no? Esto básicamente, por desconocimiento, las personas llegan a nosotros y nosotros a lo más que podemos hacer es decirle al paciente, usted tiene una conjuntivitis, usted tiene una hemorragia subconjuntival, que eso, ¿no? Lo tiene que tratar el médico oftalmólogo, ¿no? Y darle un tratamiento. Podemos orientarlo, sí, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es una hemorragia subconjuntival, el cual se va a reabsorber en una semana, de 7 a 10 días. Aquí va a depender, en el caso de la conjuntivitis, va a depender qué tipo de conjuntivitis tiene, dependiendo de las secreciones que presente, si es blanquecina o si es un poco verdosa, ¿no? Eso va a determinar qué tipo de conjuntivitis tiene, alérgica, bacterial o viral. Y en este caso, el enrojecimiento está casi en el entorno, en el borde de la córnea o del iris en este caso, ¿no? Del color de los ojos. Y esto básicamente se llama una inyección ciliar y se llama una uveitis, porque no solamente comprende esto, sino este enrojecimiento es la última parte de una inflamación que conlleva al iris, que es el color del ojo, y al cuerpo ciliar, ¿no? El cuerpo ciliar está detrás de la parte blanca, ¿no? Entonces es una señal de alarma de que hay una infección interna del ojo y esto merece ser tratado farmacológicamente, ¿no? Otras manifestaciones oculares, ¿no? De algunas enfermedades sistémicas. Es muy conocida la diabetes mellitus, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a producir esta diabetes mellitus, ¿no? Cambios refractivos, parálisis de los músculos extraoculares y retinopatía diabética, ¿no? Orientar al paciente que viene
y que tiene diabetes mellitus, ¿no? Una de nuestras preguntas era antecedentes personales. Dentro de ese formato, uno le pregunta si sufre de alguna enfermedad. Y el paciente nos va a referir, sí, yo soy diabético, o tengo hipertensión, o tengo hipertiroidismo, hipotiroidismo, entre otras enfermedades muy comunes, los cuales pues se presenta hoy en día, ¿no? Entonces, si un paciente viene y nos dice que tiene diabetes, nosotros debemos preguntar cómo está su diabetes, está controlada, en cuánto está su nivel de glucosa. Debemos de saber también que los valores normales, ¿no?, de diabetes mellitus va de 70 a 110 miligramos por cada decilitro. Entonces, si el paciente escapa de esos rangos, ¿no?, a veces ellos no saben que están con la glucosa alta, eh, pero saben los valores. Entonces, por ejemplo, puede decir 180, 200, 140, entonces ya son márgenes que escapan del límite, ¿no?, normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente está con la glucosa alta? Hay cambios refractivos, o sea, en algunos casos, en los casos de miopía, puede aumentar la miopía. Si usualmente el paciente tiene -2, por ejemplo, si le aumenta la glucosa puede llegar a -3 o -4. Mm. Entonces allí es importante, uno le hace la evaluación al paciente y no le pregunta eso y después pasa una semana y dice, ya con los lentes que usted me hizo ya no puedo ver. Entonces ahí recién uno le dice, eh, es que yo sufro de diabetes, entonces me ha bajado la glucosa. Entonces cuando pasa eso es porque eh, se le dio mucha medida. No se le debió prescribir sin antes conocer cuál es su valor mínimo en el caso de diabetes. ¿Ok? Ahora, generalmente estos pacientes, ya cuando son mayores de 60 años, ya presentan problemas en la retina. Por eso se llama retinopatía diabética. Pueden presentar hemorragias, pueden presentar degeneración macular, ¿no? Ya la visión de estos pacientes ya es un poco baja, ¿no? No llega al 20/20. ¿Cómo Pacientes se con... hace en esos casos cuando tiene diabetes el paciente y hay que cambiarle el lente? En este caso, antes de cambiar, se le pregunta al paciente si su glucosa está estable, ¿no? Si está tomando medicación, ¿no? Si está estable. Entonces, cuando está estable, recién se puede realizar una evaluación visual. Hay casos en los cuales hay pacientes que dicen, no, yo necesito mis lentes. Pero si usted le informa correctamente, entonces el paciente ya sabe a qué atenerse. Ok, Y eso pasa entiendo. mucho, sobre todo en los casos de diabetes que tienen medidas muy altas. Por ejemplo, -8, -9. Un paciente sin esa prescripción prácticamente no ve. Entonces, en ese caso sí se puede, digamos, improvisar de alguna manera la medida, ¿no? Pero de todas maneras siempre comunicándole al paciente, ¿no?, de este posible cambio que podría haber si le varía la glucosa. Muy bien. Entiendo. De la misma manera, así como la diabetes mellitus, también la hipertensión arterial juega un papel muy importante. Básicamente, esta enfermedad, ¿no?, cuyos valores normales están entre 80 a 120 milímetros de mercurio, ¿no?, dentro del rango normal, eh, genera problemas en retina. Como hay demasiada fuerza en las arterias y venas, entonces puede haber hemorragias, principalmente en la retina. Al haber una hemorragia en la retina, el paciente va a ir perdiendo visión. Entonces, muchas veces el paciente dice, ya estoy viendo menos y necesito lentes, pero en realidad no es así. En realidad es un problema ya oftalmológico en este caso, no es un problema óptico. Muy bien. Otro problema que se presenta es durante la anemia.
una hemorragia subconjuntival, como el caso que hemos visto del ojo rojo, ¿no? Entonces, a veces la fragilidad capilar en los casos de anemia genera estas enfermedades, ¿no? Estas manifestaciones, en todo caso. Alguna alteración a nivel cerebral es el nistagmus, que son movimientos involuntarios del ojo. Un paciente está mirando una imagen y sus ojitos están bailando. Entonces, eso es algo congénito, ¿no? Eso es algo congénito, el cual corresponde a un problema a nivel cerebral. También esto le imposibilita de realizar movimientos coordinados entre ambos ojos. ¿Y eso por qué? Porque hay una alteración a nivel cerebral, ¿no? El hiper y el hipotiroidismo van a generar también problemas, ¿no? A nivel ocular. Luego tenemos aquí abajo el síndrome de Marfan, que es muy conocido también a nivel oftalmológico, que es cuando el cristalino está fuera de su lugar. Esto genera una miopía moderada. Entonces, podemos encontrar una miopía moderada, pero es a causa de una subluxación del cristalino. O sea, el cristalino está fuera de su lugar, ¿no? Y esto corresponde, es muy clásico, esta subluxación de cristalino de un síndrome que se llama el síndrome de Marfan. El tema de esclerosis múltiple, ¿no? Va a generar problemas a nivel del nervio óptico o algún tipo de parálisis a nivel ocular también, ¿no? Recordando que la esclerosis es una alteración de todas las terminaciones nerviosas. No hay una buena coordinación del cerebro con todas las extremidades, ¿no? Muy bien. Entonces, para finalizar, recordar que los antecedentes personales es importante a la hora de prescribir una, una medida, ¿no? Una refracción visual. Así también los antecedentes familiares. Todo lo que nuestros padres tienen, ¿no? Lo bueno y lo malo, heredamos nosotros, ¿no? Sus hijos. Por eso es importante conocer qué antecedentes tienen los padres y qué antecedentes tiene el mismo paciente, ¿no? Toda esta información nos va a servir para poder dar un plan de tratamiento y unos lentes ideales, ¿no? Unos lentes acordes a la necesidad, acordes al motivo de la consulta. Muy bien, eso es básicamente con respecto al tema de la historia clínica, que es lo que vamos a realizar primero, o sea, después de la presentación de nosotros como especialistas, vamos a comenzar realizando esta historia clínica, este llenado de este formato, ¿no? Para una atención profesional.